Muy bien, jóvenes. Buenas tardes a todos nuevamente. Vamos a hacer un repaso de la corriente keynesiana. O vamos a ver mejor la otra, la corriente neoliberal, que era la última presentación que estábamos teniendo. Solo vamos a ingresar a sus compañeros. Muy bien. La corriente neoliberal, acuérdense que tiene diferentes nombres. O sea, cualquier nombre de estos que viene a continuación se les puede preguntar. Se les puede preguntar su concepto o en qué forma se puede analizar esta corriente neoliberal. Neoliberal, monetarista o simple corriente liberal. ¿Quiénes fueron sus representantes? Von Hayek y Milton Friedman. Estos dos fueron los autores principales de esta corriente, quienes empezaron a ver que esta corriente de una u otra forma tenía causas por las cuales ha surgido y por las cuales muchos están interesados en este tipo de corriente. Y se le puso y corriente neoliberal porque acuérdense que cuando nosotros empezamos a hablar de esta corriente, empezamos a ver que es algo muy importante. También se basa en varios elementos de la economía. Por eso se dice que es liberal. Ya, por esa razón. Por lo tanto, si habla de elementos de economía, habla de fuerzas productivas, habla también de una superestructura, también habla de la división del trabajo, que es el modo de producción que hemos visto anteriormente. Por lo tanto, aquí también cuando habla de la división del trabajo, también habla de una política laboral. Por lo tanto, esta teoría liberal se basa en políticas de las cuales hemos visto política fiscal, cambiaria, crediticia, y por lo tanto esta teoría liberal es la que abarca muchas formas del Estado. Aquí interviene el Estado, perdón, aquí no hay una intervención del Estado. ¿Por qué razón? Porque, como su mismo nombre dice, teoría liberal. Hay una forma de poder corregir todas estas corrientes económicas, objetiva, subjetiva, la microeconomía, que es la que estudia la familia y a la persona. Y también esta teoría liberal tiene una doctrina que es una doctrina neoclásica, pero se basa en ¿qué? Se basa en cálculos, en costos de los productos y en los cálculos donde los economistas, auditores, diferentes personas pueden ver los costos de los productos para ver a qué precio se pueden vender en el mercado. También esta doctrina neoclásica está basada en teorías y cálculos. Lo principal son los costos y tiene que ver con las estrategias de mercado para que los productos se puedan consumir, se puedan vender. Estos productos, cuando vimos mercado de competencia perfecta e imperfecta, vimos cómo la competencia tiene que abarcar ciertas partes del territorio y ver también en cuanto a precios que se están distribuyendo. Por eso vimos el proceso económico de producción, distribución
cambio y consumo. Y en cuanto a esta corriente neoliberal, vamos a ver las causas por las cuales empezaron a surgir. Y estas causas vamos a verlas y a recordarnos cuáles son. En esta corriente neoliberal vemos estas causas que ustedes, cuando yo les empecé a dar una introducción a la macroeconomía, les estoy hablando de políticas, de objetivos, de variables. En cuanto a esta política de que yo hablo de variables, también acá, cuando dice la doctrina neoclásica, cuando hablamos del costo de producción, aquí también vemos variables de una macroeconomía, ya de cómo funciona, también los instrumentos, que era lo que les explicaba, instrumentos, variables, características, objetivos. Todo eso que les expliqué como una introducción al curso de la macroeconomía está basado acá, en sus causas de una corriente neoliberal. El problema de la inflación, la extensión de una intervención estatal, atención al tema del ritmo de un crecimiento de la economía y una crisis económica. Todo esto está basado en las primeras clases que vimos de introducción a la macroeconomía, o sea, las primeras presentaciones que se les dieron. Por lo tanto, aquí vemos que todo lo que hemos estado enseñando es una cadena en la cual no se puede romper, y es una cadena en la cual ustedes lo están viviendo ahora mismo con todos estos fenómenos económicos que están sucediendo. Aquí vemos también que esta corriente neoliberal hay una época monopólica. ¿Por qué razón? Porque en esta época empezaron a existir las empresas, el mercantilismo. Por lo tanto, empezaron a haber una época de monopolios, empresas que solo ellos querían vender el producto, distribuir el producto, tener una intervención en cuanto a las exportaciones y a las importaciones. Un análisis vamos a admitir a sus compañeros. Un análisis neoliberal también que se centra en política pública. Cuando hablamos que se centra en política pública, vamos a ver qué razón. Bueno, vamos a esperar unos 3-4 minutos más para poder ingresar a sus compañeros, porque si no, no vamos a poder seguir platicando. Bueno, aquí hablamos de un análisis neoliberal de políticas públicas. Y todas esas políticas públicas, ¿qué es lo que van a ver? Macro, microeconomía, políticas del Estado, cómo se comporta el Estado, qué es lo que va a ver el Estado. También el neoliberalismo hace suya una teoría libre del cambio de todas sus versiones. Versiones que considera el mundo como un gran mercado donde todos, o sea, interviene el capitalismo. Cuando hablamos de que hay un gran mercado donde todos los productos intervienen, eso va a ser en una forma de poder vender todos los productos. Sí, a eso se refiere todo este neoliberalismo. Estrategias de mercado, comportamientos de mercado, comportamientos de productos,
canasta básica, qué productos se van a consumir más, qué precio se les va a dar a estos productos. Y también para los neoliberales, como hemos dicho, políticas públicas, y estas políticas públicas, hablemos de política fiscal, cambiaria, crediticia, laboral, todas esas políticas son las que intervienen en el tipo, y aquí hay una cosa muy importante cuando hablamos de esta corriente liberal que dice para los neoliberales la principal causa del desempleo son los salarios. Por lo tanto, y esta política fiscal que hasta nuestros tiempos es la que interviene en cuanto qué cantidad de salarios se van a pagar, cuál es el salario mínimo, cuál es el salario que pueden ganar en el campo, etcétera. Política laboral. Y también vamos a hablar de esta corriente keynesiana. Cuando hablamos de esta corriente keynesiana, vamos a hablar específicamente del mercantilismo. La corriente keynesiana se deriva de un comercio interior y comercio exterior. Aquí interviene el Estado en esta corriente keynesiana. ¿Por qué? Porque tiene que ver todas las políticas que se tienen que utilizar. Que el modelo económico, la estructura de un Estado. Por eso esta corriente keynesiana habla del mercantilismo, que es en una época en que el Estado hay una incentivación y hay una protección hacia la actividad económica. ¿Por qué? Porque aquí se está demostrando que el comercio es el que mejor se adapta a las políticas públicas. Y también lo vemos ahora, que el comercio es una forma de que tengan ingreso las naciones. Si no venden, no se va a comer, no. Lo vemos hoy en nuestra época, lo estamos viviendo hoy en nuestra época. También esta corriente keynesiana, que fue Keynes, que promulgó esta teoría, habla que la tarea del Estado tenía bien claro qué es lo que tenía que hacer. Cubrir con el gasto público, o sea, el ingreso fiscal, la diferencia entre una demanda efectiva y un ingreso generado. Pero todo esto se deriva de corrientes económicas. Por lo tanto, empezaron a haber variables económicas. ¿Para qué? Para ver estas situaciones en las cuales se involucra el mercantilismo. Vuelvo a decir, comercio. Mercantilismo es comercio. ¿Y cuáles son estas medidas que el gobierno tiene que tener? Y aquí ya entra la macroeconomía, porque habla del Estado, que el Estado tiene que entrar a incentivar a todo el comercio, a todas las empresas, a promulgar más empresas, a que haya más empresas para tener que la escala de una política laboral sea mejor, que se tenga trabajo para las personas. Por lo tanto, en primer lugar, la intervención del Estado con propósitos de fomentar la ocupación. La ocupación es en el ámbito laboral. Efectuar inversión pública para distribuir el ingreso y crear demanda. Siempre hablamos de que se tienen que tener empresas para una mejor oportunidad salarial de trabajo y para un desarrollo económico. Inversión privada, también las grandes obras que tienen que ver, que el Estado tiene que tener para poder decidir todas estas políticas públicas. También hablamos que, ¿qué más puede hacer el Estado? También tiene que reducir la tasa de los intereses. Tiene que lo que él quiere es que se vengan los empresarios, que haya una buena inversión del extranjero hacia
un país, porque esta corriente keynesiana se deriva a cualquier país. Por lo tanto, habla de la inversión extranjera, ¿ya? Y estas grandes obras públicas, ¿para qué nos van a servir? Para seguridad, para educación, para la salud, caminos. Toda esta corriente keynesiana promulga esto, que el Estado tiene que tener unas buenas políticas públicas para el desarrollo. También habla de que hay que nacionalizar las industrias, que toda industria pase al Estado. ¿Para qué? Para que se tenga una mejor política fiscal, un mejor ingreso a las arcas nacionales y así poder distribuirlas en una mejor forma. Esta es una corriente keynesiana. Ahora pregunta, ¿ustedes creen que aquí en Guatemala estará esta corriente keynesiana o estará esta teoría liberal o estarán unidas? Teoría liberal, licenciado. Teoría liberal, muy bien. Si hablamos de la teoría liberal, ¿está viendo la presentación? ¿Quién me habló? ¿Andrea o Mayra? Sí, yo, Andrea. Muy bien, Andrea. Si hablamos de la teoría liberal, como usted me está diciendo, vamos a ver unas cosas, ¿sí? No es que esté mala su respuesta, no. Su respuesta está buena. El problema está que ahora en casi todas las partes del mundo se están usando estos dos tipos de corriente. ¿Por qué razón? Porque hay una intervención del Estado en todo lo que se está haciendo y también da una forma de una teoría liberal en el cual involucra elementos de economía. Ahora ya no solo es como antes, cuando empezaba este conocimiento de las teorías económicas, se podían formar criterios económicos en cuanto al Estado, ¿ya? Más que todo, esta teoría liberal y esta corriente keynesiana se dio en Europa. ¿Por qué se dio en Europa? Porque ahí fue el primer conocimiento económico y lo hemos estado viendo en historia de los clásicos europeos. Los economistas franceses, ingleses, después empezaron a ver alemanes, italianos, pero siempre fue en el ámbito europeo. Por lo tanto, aquí se empezaron a dar estos dos tipos de corrientes. La teoría liberal, que fue la primera que empezó, y hasta como usted dice, Guatemala puede tener esta teoría liberal porque encuentra elementos económicos, pero también al mismo tiempo que encuentra elementos económicos, estamos encontrando problemas macroeconómicos. Y aquí también esta teoría liberal, así como usted dice, sí puede surgir aquí en Guatemala. ¿Por qué? Porque tienen que derivar cómo solucionar las causas de los problemas de inflación. La extensión de la intervención estatal tiene que ser mejor en cuanto a políticas públicas. También tiene que ver el tema del desarrollo económico, del crecimiento económico, y tiene que ver también cómo reducir la crisis económica. O sea, qué causas son las que pueden promover esta crisis económica aquí en Guatemala, cómo se pueden solucionar, en cuánto tiempo. Acuérdense que todas estas son en tiempos varios, ¿sí? Hay periodos cortos, medianos y largos. ¿Para qué? Para poder ver la intervención, pero de capital extranjero. Por lo tanto, así como dice Andrea, esta corriente liberal sí se adapta a nuestro estado, pero también tiene parte de una corriente keynesiana. ¿Y cuál va a ser esta parte de esta corriente keynesiana? Va a interceder también, ¿por qué? Porque aquí habla de un mercantilismo. Mercantilismo
también lo tenemos aquí en Guatemala. Acuérdense que hay personas que son dueñas de muchas empresas y que solo ellos quieren regir este tipo de empresas. Pueden venir empresas del extranjero, pero ¿qué es lo que sucede? Ahí las políticas fiscales son las que no las dejan intervenir en una mejor forma. Cuando se habla de una inversión extranjera en este tipo de teoría liberal y corriente keynesiana, tienen que haber puntos básicos de la política fiscal en cuanto al pago de impuestos. Se les puede dar ciertos años de no pago de impuestos para crear una mejor masa laboral, pero cuando se empiezan a cobrar impuestos, ¿qué hacen las empresas? Irse a otro lado. Y eso siempre va a pasar en esta corriente keynesiana. Siempre va a pasar en esta corriente. Porque el Estado puede fomentar la intervención de sus políticas, pero también al empezar a cobrar, las empresas se van, como ustedes han oído. Y esta corriente keynesiana también es una forma que usa Guatemala. ¿Por qué? Porque el Estado interviene, hay una inversión pública. Ahora, las tasas de interés aquí lo hacen como una corriente liberal porque no ponen un margen de pago de qué tasa se tiene que cobrar. Las grandes obras públicas también interviene el Estado. Y lo que no ha hecho antes era una corriente keynesiana pura, pero ahora ya no. ¿Por qué? Porque ¿qué han hecho con estas empresas que tenía el Estado en su poder? Energía eléctrica, agua potable, comunicaciones. ¿Qué fue lo que hicieron? Fue venderlas. ¿A quién se le ocurrió? A una persona que fue alcalde y que fue presidente. ¿Qué consecuencias trajo al país? Grandes consecuencias en el sentido laboral, de política laboral para las personas que trabajan ahí mismo. Empezaron a haber contratos que antes no existían, ahora existen los contratos y fue gracias a esta persona, ¿verdad? Pero para mí no es una buena política la que se hizo. ¿O ustedes creen que fue bueno vender todas estas empresas que eran del Estado a personas privadas o de otros países? Hablando de energía eléctrica, o sea, del INDE, hablando de Guatel, que antes era Telwa, y hablando también de empresas de agua potable. No, licenciado, no fue. Perdón, Marisela, también el ferrocarril. Fue una parte que se vendió y que todavía está en litigio. ¿Por qué? Porque se supone que en unos años tendría que haber otra vez el ferrocarril. ¿De dónde a dónde? Del Atlántico hacia el Pacífico y viceversa, Pacífico-Atlántico. Para que no se tuviera más transporte terrestre. Bueno, transporte terrestre siempre, pero hubiera sido menos el transporte terrestre, o sea, de tráiler, y por eso se quería fomentar el ferrocarril. ¿Ya? Entonces son políticas que también el Estado tiene que ver, pero no han sido justas. Muy bien, Marisela Rodas. Sí, licenciada, disculpe, pero no, como usted preguntó, entonces sí, yo quería decir, ¿verdad? Que no fue buena política, porque imagínese, endeudó más al país y al final el pueblo es el que termina pagando todas esas deudas, pues. Toda esa deuda y todavía lo estamos viendo. Las comunicaciones son de un empresario mexicano, la mayoría. El ferrocarril, que todavía está en litigio porque no se llegó a las cláusulas de un contrato. El INDE agarró parte, o sea, se volvió privado, ¿verdad? Pero siempre hay una intervención del Estado, pero poca. Pero de todos modos, ya no es del Estado. Y así, este tipo también de nacionalizar, ¿qué es lo que promovía? La intervención del Estado, pero para que los ingresos fiscales fueran mejores. Ahora no existen esos ingresos fiscales, ¿verdad? Para el Estado. Y esto tiene mucho que ver con estas políticas, ¿verdad? Con las personas que están en el poder.
Y eso es lo que yo trato de explicarles. Muchas personas pueden organizarse en partidos políticos, pero ¿qué han hecho? De todo lo que han hecho, ningún estado de los anteriores ha logrado recuperar o ha logrado intervenir para poner una entidad totalmente guatemalteca. Ninguna ha podido hacer eso, ninguna ha podido, solo es parte, ninguna ha podido también, o sea, que no hubieran peajes, ¿verdad? Como el que existe en Palín Escuintla. Esos tipos de tramos, pero estos son tramos de las familias, ¿verdad? Y eso es lo que tiene que intervenir el Estado. Por eso, al nacionalizar empresas, están nacionalizando cosas. Bien. También, aquí vamos a ver de todo lo que yo estoy hablando, la clasificación de las políticas económicas. En cuanto a políticas económicas, son por periodos. Y estos periodos, ¿qué hacen? Tienen que lograr una recaudación, tienen que lograr recuperar la inversión que el Estado está teniendo. En este caso, las políticas económicas se basan siempre en políticas, pero en políticas públicas. ¿Para qué? Para que se tenga ingresos al Estado, para que una política cambiaria y crediticia, para que no baje el quetzal ante otra moneda extranjera, la masa laboral, o sea, política laboral que exista, el crecimiento económico que tiene que existir y el comercio. Si ustedes se dan cuenta, esta parte de acá de una corriente liberal es parte de esta clasificación de las políticas económicas. Se los vuelvo a poner. Pueden ustedes leer las causas del surgimiento de esta corriente neoliberal. Inflación interestatal, crecimiento económico, crisis económica, que tiene que ver con estas políticas. Muy bien. La política o la clasificación, perdón, de corto plazo. La clasificación de corto plazo intervienen tres políticas públicas. Una política fiscal, una política monetaria y una política cambiaria. En este caso, la política fiscal considera el tamaño y composición del gasto público, su estructura, su modelo económico. No tiene que haber déficit del Estado, o sea, no tiene que gastar más de lo que ingresa. Una política monetaria, acuérdense que es por el valor del quetzal ante la moneda extranjera, o sea, el nivel de liquidez de la economía, tasas de interés, reservas monetarias internacionales, el papel que juega el Banco de Guatemala, o sea, la banca central, el sistema, aquí en realidad la política monetaria entra todo el sistema financiero. Todo el sistema financiero. Y en una política cambiaria, aquí ya vemos específicamente las tasas de cambio, o sea, las divisas que se le dicen. Específicamente en una política cambiaria, estudia las divisas, cómo se comportan las monedas extranjeras hacia el quetzal. Un periodo de mediano plazo. Aquí también en el periodo de mediano plazo entran las políticas comercial, laboral y de crecimiento económico, que tiene que haber inversión para que se pueda crecer económicamente. La de mediano plazo es una política comercial. Atiende el grado de libertad o protección comercial.
estructura arancelaria, liberación de precios, control de importaciones y exportaciones. Tiene que haber una unión de todos estos comerciantes, de todas estas políticas económicas, para que esta política comercial sea de una buena forma de beneficio para el país. ¿Ya? De beneficio para el país, esta política comercial, tanto a nivel nacional como internacional. Y la política laboral, por supuesto, tiene que proteger al obrero, a la persona que trabaja, al asalariado. Pero también acuérdense que hay una economía informal, que aquí también pasa, puede ser que no esté protegido en cuanto a una ley laboral o a un contrato, pero la economía informal tiene mucho que ver con la economía de las personas. Por lo tanto, la política laboral se trata de los mecanismos para generar empleo, niveles de salario, mejorar los niveles de la productividad de las empresas. Y una política de crecimiento económico se ocupa de los niveles de un aumento del Producto Nacional. Y también, para terminar lo que fue la macroeconomía, las políticas de desarrollo, que estas políticas de desarrollo regularmente entran en un periodo largo. ¿Por qué largo? Porque aquí se tienen que adaptar todas las políticas públicas, los modelos económicos, las inversiones extranjeras, qué objetivos de una macroeconomía, qué variables económicas se tienen que utilizar, qué características tiene esta macro. Aquí la macroeconomía se involucra totalmente en una política de desarrollo. ¿Cuáles son los objetivos de la macroeconomía, jóvenes? Jóvenes. Licenciado, ¿puede ser aumentar la producción de un país? Sí, puede ser aumentar la producción de un país, Shelby. Ahora, cuando yo les hablé de... Sí, Marilyn. Sí, Marilyn, hable. ¿Reducir el gasto público? Está bien, ¿qué más? Está bien lo que ustedes están diciendo. Está bien. Sí, está bien. Sí, Johanna. Sería el estudio de la economía nacional y global. También, también. ¿Qué más, jóvenes? Que más empresas vengan a invertir al país. También. Ahora, Evitar una crisis. evitar una crisis, Diego, también, todo eso. Todo lo que ustedes están diciendo son objetivos de una macroeconomía. ¿Ya? Objetivos de una macroeconomía. ¿Quiere hablar, Stephanie? Sí, también lograr estabilidad de precios. También, una balanza comercial, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿están viendo la presentación? Sí, licenciado. Sí, perfecto. Objetivos de la macroeconomía. Los principales objetivos que persigue la macroeconomía son los siguientes. Fomentar el crecimiento rápido, o sea, el Producto Interno Bruto o el Producto Bruto Interno, como se puede decir de las dos formas, tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque aquí se ven que es en el periodo de un año fiscal, que son los productos, o sea, las exportaciones que se tienen de nuestro país hacia otro, en cuanto a los productos internos, los ingresos que entran a nuestro país. De ahí ustedes lo tienen en las corrientes, corrientes públicas o corrientes nacionales, que es lo que significa el PIB. Bajar la tasa de desempleo y fomentar la producción, lo mismo que ustedes han dicho, es generar
puestos de trabajo, o sea, inversión de otros países, o inversión también del Estado, o personas también privadas que existen acá, que son de acá. Eso también. Lograr una estabilidad en el nivel de precios es una balanza comercial, lo que ustedes han dicho también, lo mismo. También tienen que evitar un déficit fiscal, o sea, que tiene que ser mejor la política fiscal. El tipo de impuestos no tienen que dejar que ingresen al país. Cómo se gasten, esa es otra de las formas que tiene que evitar el Estado. Poderlos distribuir en una mejor forma por medio del sistema financiero. Administrar el tipo de cambio de la política cambiaria, las tasas, ¿ya? La división, o sea, cómo que no afecte el tipo de cambio a la población. Porque acuérdense que mientras más dan por un quetzal, más moneda extranjera dan por un quetzal, aquí va a haber una inflación de precios. O sea, aquí las divisas, ¿de acuerdo? Las divisas. Lograr un equilibrio también son políticas fiscales. Aquí tiene que haber lo que vimos nosotros de oferta y demanda, una balanza comercial mejor, ¿se acuerdan? Una balanza comercial mejor. Y cuando aquí habla de lograr un equilibrio en la balanza comercial exterior, son de los productos que salen, ¿sí? Son los productos que tiene Guatemala y los exporta, ¿ya? Los que van al exterior. Y aquí también está la importancia de la macroeconomía, lo que tiene que cumplir, y hablando siempre de políticas económicas. Acá donde dice la macroeconomía, importancia de la macroeconomía, ustedes ahí pueden leer y pueden ver que lo que nosotros estamos hablando con variables económicas y con objetivos se tiene que plasmar para todas estas políticas. Acá están las características y las variables. Las variables, les he hablado mucho de variables, ¿ya? Aquí la macroeconomía utiliza diferentes instrumentos y variables para desarrollar sus estudios. Producto Interno Bruto, la inflación, la tasa de empleo, balance de pagos, la tasa de interés, gasto público, la tasa de cambio. Todas estas son variables económicas. Muy bien. Y aquí están los ejemplos, o sea, cuando hay una crisis económica, ¿qué debe hacer el país? Cuando hay una inflación de precios, ¿qué debe hacer el país? Lo que ustedes están viendo, que van a ayudar al combustible, pero no se ha visto claro porque sigue subiendo el combustible. Sube el combustible, de todos modos, ellos están aprovechando. El gas vuelve a subir. Bien. Entonces son políticas no de crecimiento, ¿verdad? Jóvenes, preguntas de todo esto. Preguntas de la macroeconomía, jóvenes. Acuérdense que cualquier día voy a hacer yo un ejercicio, un laboratorio, y no les voy a decir. Yo se los pensaba hacer hoy, pero mejor les aviso con tiempo. Cualquier día voy a hacer el laboratorio de 5 puntos. Cualquier día. Sí, ¿y cuál es su pregunta? Gerardo, ¿cuál es su pregunta? Hola, hola. ¿Escucha? Perdone. Sí, sí, Gerardo, lo escucho. Ahí está. Perdone. No hay pena. Yo tenía dudas sobre lo que la otra vez nos habló de
bueno, en la política económica se refiere a, pues, a cómo la política se analiza cambios económicos, ¿no? Como como una ciencia y demás. Sí, La verdad es que todavía no me queda muy claro. o sea, es que las políticas económicas tienen que existir siempre en un país. Y Ujú. por eso hablamos de políticas públicas. ¿Cuáles son las políticas públicas que yo he estado hablando, Gerardo? Ah, me imagino que se refiere a las que hay como pagar impuestos, tributar. Ajá, pero ¿cómo se llaman todas esas políticas? Ahí las tiene usted en sus presentaciones y las acabamos de ver ahorita. ¿Cuáles son, Gerardo? ah, mm, Ahí Son vea, sus busque. características o sus No, objetivos. no, yo estoy hablando de políticas públicas. Usted tiene que saber ya cuáles son las políticas públicas, jóvenes, para contestarle a Gerardo. Cualquiera, cualquier persona. ¿Cuáles son las políticas públicas? El Las que yo hablé licenciado, últimamente. Diga, Andy. sería la política fiscal, monetaria y cambiaria, ¿vale? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? No solo son esas. ¿Qué más? ¿Están bien esas? La política comercial Ajá, ¿qué más? y las demás sí ya no las pude ahí. La política laboral y la política de crecimiento económico. Muy bien. Mm, Esas son, Gerardo, esas son todas las Ah, políticas ya veo. públicas, ¿sí? Entonces, Por lo tanto, cuando hablamos de políticas económicas, tenemos que hablar de periodos corto, mediano y largo plazo. En este caso, por eso les di las presentaciones y les volví a explicar esto, Gerardo, para que veamos que todas estas políticas que hemos estudiado en una macroeconomía, como sus variables, instrumentos, objetivos, tienen que ver con esta clasificación de las políticas económicas. ¿De acuerdo, Gerardo? de Y acuerdo, esas, licenciado. ¿sí? Y esas son las que ve el Estado. ¿Para qué? Para que los objetivos y las variables económicas que se van a utilizar estén de acuerdo con los modelos económicos que tiene el país. Y hablamos también de esta corriente liberal y de esta corriente keynesiana. ¿Por qué razón? La teoría liberal y la corriente keynesiana. ¿Por qué razón? Porque también habla de las políticas anteriores en muchos tiempos atrás que se empezó a hacer esta teoría económica o esta teoría de la investigación económica, y aquí ya en este orden, ya no utilizando el nombre de corriente keynesiana o teoría liberal, ya se formula lo que es la macroeconomía. De estas dos corrientes, pues nace la macroeconomía y podemos verlo acá con esta teoría que es la unión de las dos en estos tiempos de desarrollo. Así es, Gerardo. De acuerdo, licenciado. Sí, muy bien. Me alegro. Otras preguntas, jóvenes, porque acuérdense que cualquier día les voy a hacer el laboratorio y lo voy a hacer, les voy a decir, tienen media hora para hacerlo y se los voy a hacer por la plataforma de Moodle en el periodo de clase. ¿Ya? En el periodo de clase, los que ingresen, pues lo van a poder hacer, los que no, no se va a repetir ni mandar en otro horario. ¿Cuál es el laboratorio de la unidad 3 que hemos visto y desde donde vimos el examen parcial? ¿Desde dónde nos quedamos en el examen parcial, jóvenes? Y ramas de la economía. Muy bien, ramas de la economía. Por lo tanto, el segundo parcial va a venir desde ese tema, ¿sí? El último tema que vimos fue lo de la plusvalía, ¿se acuerdan? De la plusvalía y salario, que fue el último tema de la segunda unidad. La tercera unidad es la que va a venir en el examen parcial. Segundo. Vamos a ver, sí.
Pues vamos a ver, todo eso ya lo vimos. Y acuérdense que vimos la empresa también. Y ahorita que estamos viendo la macroeconomía, o sea, son temas bastante largos. Vamos a ver aquí, bueno, yo aquí tengo, en mi libro tengo yo hasta las 172. No sé, la edición que ustedes tienen, no sé si abarca desde las 109 a las 172, pero por lo menos ahí tienen ustedes los temas que va a venir en el segundo parcial. ¿Sí, Johanna? Entonces sería esta política de desarrollo, ¿verdad? Sí, vamos a ver, Johanna, si es hasta política de desarrollo o puede ser una parte de la teoría monetaria. No estoy seguro todavía, ¿de acuerdo? Pero que es toda la tercera unidad, sí. Gracias, Luis. Para servirle, Johanna. Muy bien. Háblenme, pues, jóvenes, de cualquier tema. Licenciado, disculpen. Diga, Marian, le digo mejor. Fíjese, yo tengo una duda. Diga. Cuando anteriormente vimos la teoría económica y se divide en micro y macroeconomía, ¿verdad? Muy bien. Entonces, mi duda es, ¿también vamos a ver la microeconomía así como usted no la desglosó en este tema o, Sí. o no? No, la micro es hasta ahí nos quedamos. La macro es la que terminamos de ver el día de hoy. ¿Sí? Ah, muy bien, gracias, Luis. Para seguirle, señor. Acuérdense que la micro es la que mira también la oferta y demanda. ¿Ya? Ve la oferta y demanda también. Entonces, por eso es que la microeconomía no se da más, porque ya no hay más temas que estén comprometidos con una corriente económica, que es la microeconomía. Por ejemplo, en una microeconomía, ¿qué tenemos que, lo más importante para ustedes y para mí, y hablo en plural para nosotros, qué es? Es el comportamiento de los productos, o sea, la utilidad, la necesidad de los productos, el bienestar que puede traernos esos productos hacia las personas, el consumo de cualquier producto que nosotros estemos comprando. Pues se dice consumo, aunque sea no de productos alimenticios, sino que también de ropa, de artículos, todo eso se llama consumo. Por eso, cuando nosotros hablamos del consumidor, que si no hay producción, no hay consumo, y sin consumo no hay producción. ¿Por qué? Porque en todos los países del mundo, acuérdense que si no hay productos que vender, no se va a tener una política fiscal. Si no hay un trueque o, por ejemplo, cualquier persona como una microeconomía no lo puede vender, no se va a comer. Si tiene artículos básicos que vender, es para alimento. Y si se compra, ¿qué sucede ahí? Consumo, producción y producción, consumo. La ropa. Si se vende un artículo de vestir, es un consumo. ¿Quiénes son los consumidores? Nosotros como personas. ¿Cómo lo tenemos que pagar? El cambio con moneda. Por lo tanto, en microeconomía esa es la importancia que se le da. Y también se le da mucha importancia a lo que es la oferta y demanda de productos. ¿Por qué oferta y demanda de productos? Porque es la que se considera que mueve la economía de un país. Ya, por eso siempre, cualquier país del mundo se relaciona con economía. Cualquier país del mundo. ¿Y se va a relacionar con qué? Con leyes.
¿Para qué? Para poder dirigir a un país, para poder controlar a un país, a la sociedad. Ahí hablamos nosotros de ese tema de la microeconomía. También en estos temas de la microeconomía también hay valores importantes, aparte de la oferta y demanda, los insumos, o sea, los factores de producción, que son tierra, capital y el trabajo. Y cuando hablamos de tierra, capital y trabajo, ¿qué es lo que nos viene a la mente? Que tenemos que tener tierra para cultivar o para hacer un edificio de una empresa, una bodega, lo que usted necesite. Capital para poder producir, para poder comprar materia prima, transformarla o simplemente comprar productos ya transformados y poderlos distribuir. El trabajo que necesitamos todos, que nosotros somos el recurso humano para cualquier tipo de trabajo. Eso es parte del tema de microeconomía, Mario. Gracias. Para servirle. Otra pregunta, jóvenes, porque aquí vieron ustedes con esa misma pregunta de María, le planteé todos los temas de una microeconomía. ¿Quién? Jennifer. No sé si podría volver a explicar la corriente liberal, es que entré tarde a la clase. Vale. Cuando yo di la presentación, Jennifer, ¿qué dice en la presentación la corriente, la teoría liberal? Usted la tiene ahí a la mano. ¿Qué dice? Porque al mismo tiempo tiene que leer el concepto. Pero solo ella porque ella es la que tiene la duda. ¿Ya la encontró? ¿No? Bueno, la corriente o la teoría liberal, mejor. Cuando hablamos de una teoría liberal, tenemos que ver distintos puntos. ¿Cuáles son estos distintos puntos? Tenemos que ver los elementos de economía. ¿Por qué esta teoría se llama teoría liberal? Esto se llama cuando se empezó a investigar la teoría económica. En muchos tiempos atrás, diferentes autores, diferentes economistas empezaron a estudiar empezaron a estudiar los fenómenos económicos, y estos fenómenos económicos, ¿qué dejaron? Dejaron varias cosas. De primero, habla de que esta teoría liberal, como su nombre lo indica, libera precios, libera el comercio. Hay una mejor forma de poder trabajar, pero tampoco el Estado tiene que tener una intervención total. Entonces, por eso se dice que esta teoría liberal es una corriente en la cual se liberan los valores, los precios, el mercado, ¿ya? También ellos decían que los liberales, ¿verdad? Por supuesto, los liberales tenían unos principios muy básicos. Y estos principios básicos, el primero era que el motor de la actividad económica. ¿Y cuál es el motor de la actividad económica? Jennifer, es el elemento de las fuerzas productivas. El segundo dice, el mecanismo regulador de este sistema es la concurrencia, la que practican entre numerosas empresas. ¿Esto qué deriva? Esto deriva a una superestructura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la división del trabajo que se está viendo como elemento de la economía. El mecanismo regulador de este sistema es la concurrencia, la que practican entre sí numerosas empresas. Y, por supuesto, en cualquier rama de la industria, en cualquier actividad. Y en tercer punto dice, no intervención del Estado. ¿Por qué? Porque aquí ellos ya no van a tener regulaciones de políticas fiscales.
Y el cuarto, siempre va a haber un equilibrio de oferta y demanda como una microeconomía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos dicen que mientras haya oferta y demanda, va a haber producción. ¿Sí? Esto es una teoría liberal. Pero al mismo tiempo también habla de que tienen que ver los costos de los productos y las ganancias. Cuando hablamos de esto es que se tiene que ver cuánto cuesta un producto y a cómo se va a vender para poder obtener la ganancia. Ven, los cálculos marginales hablan de esta teoría liberal. ¿Por qué? Porque sin el cálculo, sin operaciones monetarias, sin operaciones matemáticas o algebraicas, no se va a ver estadísticamente el rendimiento de toda esta producción. Cuando usted compra recursos naturales y los transforma a esto, y cuando se transforman, aquí tienen que ver todos estos cálculos matemáticos para poder desarrollar si la producción que usted hace en una empresa está de acuerdo o está teniendo plusvalía o está teniendo ganancia. Esto es en cuanto, Jennifer, a la teoría liberal. Pero al mismo tiempo, esta teoría liberal da forma en la cual hay dos autores o dos economistas que empiezan a motivar con esta teoría económica. Y estos autores, ¿qué es lo que hacen cuando estudian la macroeconomía y cuando utilizan esta dinámica económica para que puedan surgir las políticas económicas? ¿Qué es lo que sucede? Que ellos analizan las causas de cómo surge esta teoría liberal. Ahora, ¿cómo surge esta teoría liberal? Surge por medio de problemas de la inflación, que es la subida de los precios, como los que está sucediendo ahorita, Jenna. La extensión de la intervención estatal, que usted ve que el Estado está interviniendo para esta inflación de precios o para otros temas en específico. La atención, dice, atención al tema del ritmo de un crecimiento económico, que tiene que haber una intervención extranjera en cuanto a que fluya el capital para que haya mejores empresas o se vengan empresas, pero se dice inversión de capital en el sentido de que tenemos que tener más empresas para que no haya, para que haya más trabajo, para que nuestra masa laboral tenga más actividad económica, que tengamos más trabajo. Y también de estas causas, de esta teoría liberal, también ellos la estudiaron viendo todos estos procesos que llegaron a ver las crisis económicas. Y cuando hay una crisis económica, muchas veces es cuando hay guerras, antes y después de una guerra, o hay guerras civiles. ¿Por qué? Porque en este caso la actividad económica de empresas se frena, no hay mucho trabajo laboral, o sea que hay pocas empresas que puedan producir. Por eso fue que el estudio de esta teoría liberal, que vino a dar a una corriente keynesiana. ¿Por qué? Porque aquí sí interviene el Estado. Y aquí, en esos tiempos anteriores, de estas épocas anteriores, hablaban de esta corriente keynesiana tomando al mercantilismo como base. Y acuérdense que el mercantilismo ya vimos que fue la base para el comercio interno y externo en un Estado anteriormente. Y también está la corriente keynesiana, que así como esta teoría liberal de cómo surgió, ¿verdad? Y también, ¿qué es lo que estudia? ¿Cómo surge esta corriente keynesiana? ¿Cuál es la oportunidad que se tiene? ¿Cuál es la medida que ellos toman? Siempre van a tomar
del equilibrio económico, o sea, demanda y oferta. ¿Ya? Siempre. Pero ellos toman, como es ya parte del Estado, o sea, tiene que intervenir el Estado, la demanda de productos. Y aquí vemos que estas medidas, Jennifer, es la intervención del Estado, la inversión pública, reducir una política fiscal. ¿Por qué? Para que haya mayor inversiones, tanto nacionales como extranjeros. Tienen que haber obras públicas, o sea, para la salud, para educación, para seguridad, escuelas, hospitales, caminos, aeropuertos, puertos fluviales, todo eso, ¿verdad? Todo eso lo que significa obras públicas. También la no nacionalización de las industrias, o sea, perdón, la nacionalización de industrias, o sea que el Estado tiene que tener la mayor cantidad de industrias posible. Liberal y corriente keynesiana, porque hay dos formas en ese tiempo de poder fomentar la economía y poder estudiar esa economía y sus causas. Esto es más que todo historia de cómo ha surgido las políticas económicas. Por eso el tema de políticas económicas está de último. No se me atormenten en el sentido de no la comprensión de ciertos temas, sino que esa es la forma de poderlos analizar. La teoría liberal y la keynesiana es historia, porque surgen, quienes las estudian, qué son sus causas y cómo se comportan actualmente. Pero no se atormenten con este tipo de temas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien, gracias. Sí, no se me atormente, ¿de acuerdo? Lo que yo necesito es, por ejemplo, acá. Vemos cómo surge, ¿sí? Cómo surge, qué es lo que la promueve, qué es lo que estudia, pero todo esto es historia, ¿de acuerdo? Estas tres presentaciones es la historia de cómo surgen las corrientes económicas, ¿de acuerdo? Muy bien. Otra cosa en específico, jóvenes, porque cuando hacen una pregunta, al mismo tiempo, si ustedes están viendo, hacemos un repaso, ¿ya? Hacemos un repaso de todo. Y eso es lo que yo necesito, ¿sí? Hacer un repaso de todo. Si no hay más preguntas, me alegro de saludarlos porque estoy viendo que las personas están ya saliendo. Jennifer, ¿iba a hablar? ¿No? No, estamos bien, gracias. Muy bien. Gusto de saludarlos a todos, jóvenes. Les deseo feliz fin de semana. Gracias. Cuídense mucho y nos vemos el miércoles. Muchas gracias, licenciada. Feliz fin de semana, licenciado. Gusto de saludarlos a todos. Gracias, feliz fin de semana. Igualmente, cuídense mucho. Feliz fin de semana. Para Feliz fin de semana, Lick.